Piensa en un mundo que aún conservaba el recuerdo fresco de las manos del Creador, donde el jardín del Edén permanecía ante los ojos, protegido por querubines flameantes, y donde Adán, el primer hombre, aún caminaba entre los mortales como testigo vivo del paraíso perdido. Ahora piensa en el peso de un crimen que manchó la historia para siempre. El primer asesinato, cuando Caín, dominado por la envidia, derramó la sangre de su propio hermano. El corazón de Adán y Eva fue aplastado por el dolor, pero en medio del luto, una chispa de esperanza brilló. Nació un nuevo hijo, y Eva declaró con voz entrecortada: «Dios me ha dado otra descendencia en lugar de Abel, porque Caín lo mató». Génesis 4:25. Así nació Set, no solo como descendencia, sino como señal viva de que el plan de redención jamás sería borrado. Era el recordatorio de que, aun cuando las tinieblas parecían vencer, la luz del Señor siempre abriría un camino para resplandecer. La escena se abre con el silencioso recuerdo de un luto que aún pesaba sobre el corazón de Adán y Eva. La sangre inocente de Abel clamaba desde la tierra, pero en medio del dolor, Dios ofreció una señal de esperanza. Eva, mirando al hijo recién nacido, declaró con voz entrecortada: «Dios me ha dado otra descendencia en lugar de Abel, porque Caín lo mató». Génesis 4:25. Así nació Set, cuyo nombre significaba designado o compensación. No era solo un hijo, sino un hito de la promesa divina de que el plan de redención no sería interrumpido. Su presencia traía consigo el soplo de la restauración, el recordatorio de que, aun cuando la oscuridad parecía triunfar, la luz de Dios todavía hallaba un camino para brillar. Set creció diferente, más noble de estatura, semejante a Adán en su apariencia, pero sobre todo en su llamado espiritual. Como Abel, llevaba consigo la misión de señalar a los hombres de regreso al Creador, sirviendo no por méritos propios, sino por la gracia que los sostenía. Sin embargo, había una verdad profunda inscrita en su historia. La herencia humana ya no era la misma. Génesis nos recuerda: a semejanza de Dios lo hizo. Pero después de la caída, engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Génesis 5:1-3. Esto significa que Set, aunque marcado por la promesa, también heredaba la naturaleza caída de sus padres, llevando en sí las debilidades e inclinaciones que ahora definirían a toda la humanidad. La pureza que Adán había poseído en el Edén ya no corría por las venas de sus hijos. Aún así, en medio de esa condición quebrantada, la gracia de Dios se manifestaba. Set recibió el conocimiento del Redentor, y ese saber moldeó su vida. No vivió para sí mismo, sino para honrar a aquel que aún guiaba el destino humano. Cada acto de su fe era como el eco de la vida interrumpida de Abel, como si a través de él la fidelidad del justo martirizado continuara viva y palpitante. El tiempo pasó, y la promesa se amplió con la llegada de la siguiente generación. Y a Set mismo también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces comenzó a invocarse el nombre del Señor. Génesis 4:26. El nacimiento de Enos marcó una nueva etapa, no solo para una familia, sino para toda la humanidad. Hasta entonces, los fieles habían adorado al Señor en silencio y devoción, pero ahora la diferencia entre los que elegían la obediencia y los que preferían la rebelión se hacía cada vez más evidente. Crecía el número de los que despreciaban la voz divina, mientras otros, con humildad y reverencia, proclamaban públicamente su fidelidad al Creador. El acto de invocar el nombre del Señor no era solo una oración, sino una declaración de identidad, una línea divisoria que separaba la descendencia de la promesa de aquellos que seguían los caminos de Caín. Ese momento en la historia no trataba solo de genealogías o de nombres registrados en las antiguas páginas de la Escritura. Trataba de la lucha que ya se trazaba desde el Edén. 2 caminos, 2 pueblos, 2 decisiones. De un lado, los que miraban al cielo en busca de redención, sostenidos por la promesa del Redentor. Del otro, los que se volvían hacia sí mismos, cultivando orgullo y desobediencia. La descendencia de Set representaba la esperanza de que, aun en un mundo corrompido por el pecado, todavía había corazones dispuestos a rendirse al Señor. A través de él y de sus descendientes, Dios preservaba la llama de la fe, preparando el escenario para todas las generaciones venideras.
Esta historia no es solo un registro distante. Nos invita a reflexionar sobre qué voz elegimos seguir, la que llama a la fidelidad y la vida o la que conduce a la rebelión y la muerte. El eco de esa decisión aún resuena hoy. Antes de la caída, Adán y Eva habían guardado el sábado instituido en el Edén, y después de ser expulsados continuaron observando ese memorial de la creación. Aprendieron con el dolor que los frutos de la desobediencia son siempre amargos y que los preceptos divinos son sagrados e inmutables. El sábado se convirtió en una señal entre aquellos que permanecieron fieles al Creador, recordándoles el reposo de Dios y la promesa de restauración. Pero Caín y su descendencia rechazaron ese día santo. Prefirieron elegir sus propios tiempos de trabajo y descanso, en abierta rebelión contra el mandato expreso de Jehová. Recibiendo la maldición de Dios, Caín dejó la casa de su padre, se convirtió en constructor de ciudades y levantó para sí un futuro basado en la tierra maldita. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad por el nombre de su hijo Enoc. Génesis 4:17. Alejado de la presencia del Señor, edificó su vida en torno a las cosas visibles, poniéndose como líder de una clase de hombres que sirven al Dios de este mundo. Los descendientes de Caín se destacaron en logros terrenales y materiales, pero siempre en oposición a la voluntad de Dios. A la violencia del asesinato, Lamec, quinto descendiente, añadió la poligamia y, con arrogancia, se jactaba ante Dios tomando el recuerdo de la maldición de Caín como pretexto para su propia seguridad. Mientras tanto, Abel había llevado una vida simple y pastoral, habitando en tiendas, y los descendientes de Set continuaron por el mismo camino, considerándose extranjeros y peregrinos en la tierra, en busca de una patria mejor, es decir, la celestial. Hebreos 11, 13, 16. Durante algún tiempo, las dos clases se mantuvieron separadas. Los hijos de Caín se extendieron por las llanuras, mientras los descendientes de Set buscaban refugio en las montañas, preservando la pureza del culto a Dios. Pero esa distancia no duró para siempre. Poco a poco, los hijos de Set se arriesgaron a descender a los valles y a mezclarse con los descendientes de Caín. Esa unión produjo frutos amargos. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Génesis 6:2. Los descendientes de Set, atraídos por la belleza de las hijas de Caín, se casaron con ellas, desagradando al Señor. Muchos de los que antes invocaban el nombre de Dios perdieron su carácter santo y peculiar. Mezclados con los impíos, comenzaron a imitarlos en espíritu y acciones, despreciando las restricciones del séptimo mandamiento y tomando para sí mujeres de todas las que eligieron. Así, entraron por el camino de Caín, Judas 11. Fijaron su mente en los placeres mundanos y abandonaron los mandamientos del Señor. Los hombres no se preocuparon por tener conocimiento de Dios. En sus razonamientos se desvanecieron, y su insensato corazón se oscureció. Por eso Dios los entregó a una mente depravada. Romanos 1:21-28. El pecado se extendió por la tierra como una lepra mortal, contaminando sociedades, familias y corazones, y las tinieblas espirituales se hicieron cada vez más densas. Durante casi 1000 años, Adán caminó entre los hombres como testigo vivo de las consecuencias del pecado. A cada generación repetía lo que Dios le había revelado: la santidad de la ley, el precio de la desobediencia y las promesas de salvación. A sus hijos y nietos hasta la 9ª generación les describía el Edén en su gloria, la dolorosa caída y la esperanza del Redentor. Guardaba como tesoro cada palabra recibida del Creador y las transmitía fielmente a sus descendientes. Sin embargo, pocos le prestaban atención. Muchos se burlaban de él, echándole en cara el peso de su culpa, culpándolo por los dolores y desgracias que caían sobre la humanidad. Así el primer hombre, que había caminado con Dios en el jardín, se vio constantemente frente a la amargura de un mundo que elegía el pecado, aun cuando la verdad estaba ante sus ojos. Aún así, su vida permaneció como testimonio, recordando a todos que la fidelidad a la ley de Dios era el único camino de vida. La vida de Adán, el primer hombre, estuvo marcada por profunda tristeza,
humildad y constante contrición. Al dejar el Edén, la sentencia de muerte que pesaba sobre él parecía insoportable. La realidad de la finitud solo se hizo palpable cuando su primogénito, Caín, se convirtió en el asesino de su hermano. Fue entonces cuando Adán vio la muerte no solo como una palabra, sino como una herida abierta en su propia familia. Entre el luto por la pérdida de Abel y el rechazo de Caín, se postró en angustia, aplastado por el peso de su error. Vivió casi 1000 años contemplando la corrupción que se extendía por la humanidad y que al final traería la destrucción por el diluvio. Y ante tanto dolor, comprendió que la sentencia de muerte, antes vista como terrible, era en realidad un acto de misericordia de Dios, que ponía fin a una vida marcada por el sufrimiento y el recuerdo de la caída. Pero la era antediluviana no fue, como muchos imaginan, un tiempo de ignorancia y barbarie. Por el contrario, el Creador había dotado a los hombres de aquella generación con una fuerza física y mental extraordinaria, además de una capacidad intelectual sin igual. Tenían ante sí la oportunidad de alcanzar elevados estándares de moralidad, sabiduría y ciencia. Sus facultades se desarrollaban rápidamente, y los que elegían vivir en armonía con Dios crecían en conocimiento durante toda la larga extensión de sus vidas. Si se los comparara con los sabios modernos, los hombres de aquellos tiempos se mostrarían incomparablemente superiores, no solo en resistencia física, sino también en profundidad de entendimiento. A medida que pasaron los siglos y la vida humana se acortó, tanto la fuerza del cuerpo como la capacidad de la mente disminuyeron, reduciendo la estatura espiritual e intelectual de la humanidad. Los hombres de hoy se maravillan de las hazañas de los estudiosos que se dedican al conocimiento durante décadas. Sin embargo, cuán pequeñas son sus realizaciones comparadas con las de aquellos que podían desarrollar sus capacidades por siglos. Además, incluso en el campo del conocimiento humano, los antiguos poseían mayores ventajas. Vivieron lado a lado con aquel que había sido creado a la imagen de Dios, de quien el mismo Creador declaró que era muy bueno. Génesis 1:31. Adán no solo oyó del Señor la historia de la creación, sino que también la contempló con sus propios ojos, transmitiendo ese saber directamente a sus descendientes. El mundo antediluviano no necesitaba libros ni registros escritos. Su memoria era vigorosa, capaz de guardar con precisión todo lo recibido. Y así la verdad se preservaba de generación en generación. Durante siglos, hasta 7 generaciones coexistieron sobre la tierra, con la oportunidad de compartir experiencias, aprender unas de otras y conservar en conjunto el depósito de la sabiduría celestial. Aquellos hombres no eran prisioneros de la ignorancia, sino herederos directos de una fuente de conocimiento puro, transmitido por el mismo Adán, moldeado por el soplo del Creador. No obstante, ese inmenso privilegio vino acompañado de gran responsabilidad. Muchos rechazaron la luz y eligieron las tinieblas, usando sus facultades superiores no para la gloria de Dios, sino para la corrupción y la autoglorificación. Así, mientras la gracia ofrecía caminos de sabiduría y crecimiento, la rebelión propagaba decadencia. Y entre esas dos elecciones, el primer hombre, cargado de dolor y memoria, permaneció como testigo viviente de que toda la humanidad depende de la obediencia y de la comunión con el Señor para encontrar vida y esperanza. Las ventajas de los hombres del período antediluviano para conocer a Dios nunca más fueron igualadas. El mundo no estaba envuelto en tinieblas espirituales, sino iluminado por una revelación extraordinaria. El mismo Adán transmitía la historia de la creación, la caída y la promesa de redención. Cristo y sus ángeles ministraban directamente a los que temían al Señor. Y aún había delante de todos un testigo silencioso, el jardín del Edén. Custodiado por querubines y por la gloria divina, el paraíso permanecía como recordatorio vivo de lo que se había perdido y como señal del poder de Dios. Allí, en la entrada prohibida, los hombres levantaban sus altares y ofrecían sus sacrificios. Fue allí donde Caín y Abel se acercaron a Dios con sus ofrendas, y allí donde el Señor se dignó a hablar con ellos. La gloria del Edén estaba ante los ojos de todos, haciendo imposible negar la autoridad del Creador y la santidad de su ley.
Mientras Adán vivió entre los hombres, nadie podía dudar de la realidad de Dios y de su soberanía. El Edén, con sus dos árboles ligados al destino eterno de la humanidad, permanecía como testimonio innegable. Aun en medio de la creciente iniquidad, siempre hubo una línea de hombres santos que, por la comunión íntima con el Altísimo, vivían como si ya estuvieran en la compañía del cielo. Eran hombres de intelecto poderoso, de profundo conocimiento y de carácter elevado. Su misión era clara: formar vidas de justicia y piedad, instruyendo no solo a su generación, sino también a las venideras. Aunque la Escritura menciona solo a algunos de los más destacados, en todas las eras Dios tuvo a sus testigos fieles, corazones que permanecieron íntegros en medio de la corrupción generalizada, sosteniendo viva la llama de la verdadera adoración. Entre esos hombres, un nombre se eleva como luz en medio de las tinieblas: Enoc. Está escrito: y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años. Génesis 5, 21-22. En los primeros años de su vida, ya temía al Señor y guardaba sus mandamientos, pero después del nacimiento de su hijo, su experiencia espiritual alcanzó una profundidad aún mayor. Al contemplar el amor puro y la confianza del hijo en su protección y la ternura que brotaba en su corazón de padre, Enoc comenzó a comprender de manera más amplia el amor insondable de Dios. La figura del Redentor prometido se volvía cada vez más vívida ante él, y su corazón ardía en meditación sobre la gracia divina día y noche. Enoc percibió que, así como su hijo confiaba en él con sencillez y seguridad, así también el ser humano podía descansar en el amor del Padre Celestial. Esa revelación transformó por completo su vida. El infinito amor de Dios, manifestado en la promesa de Cristo, se convirtió en el centro de sus reflexiones, el tema de sus conversaciones y el propósito de su misión. Con fervor, buscaba revelar ese amor a los que lo rodeaban, llamándolos de vuelta a la fe, a la obediencia y a la esperanza. Su vida se transformó en un reflejo vivo de lo que significa caminar con Dios, mostrando a todos que la comunión íntima con el Creador no solo es posible, sino que es el verdadero destino del corazón humano. En medio de una generación corrompida, Enoc se alzó como testigo de la gracia y de la fidelidad divinas, preparándose para un destino único en la historia de la humanidad. El caminar de Enoc con Dios no estuvo marcado por arrebatos místicos ni visiones extáticas que lo apartaran de la realidad, sino por la vivencia fiel y práctica de su fe en medio de los deberes comunes de la vida. No se aisló en cavernas ni se convirtió en un ermitaño distante de los hombres. Por el contrario, fue esposo, padre, amigo y ciudadano, y en cada una de esas relaciones vivió como siervo leal del Señor. Su vida era testimonio de que es posible mantener la comunión constante con Dios aún en medio de las responsabilidades diarias. Enoc probaba cada día que andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Amós 3:3. Durante 300 años perseveró en ese caminar santo, mostrando que la verdadera fe no se mide por el tiempo de vida restante, sino por la constancia de una entrega creciente y de un amor que se profundiza con el paso de los siglos. Enoc no era un hombre simple y sin preparación, sino alguien de gran inteligencia, saber y cultura. Recibía revelaciones especiales de Dios, pero en lugar de envanecerse, se volvía cada vez más humilde. Cuanto más contemplaba la santidad divina, más clara se hacía la visión de su propia fragilidad. Ese contraste lo mantenía dependiente de la gracia, firme en oración y vigilancia. Veía la maldad multiplicarse y temía que la influencia de los impíos pudiera debilitar su devoción. Por eso, apartaba tiempo para la soledad, buscando en oración y meditación la dirección del Señor. Para Enoc, orar era tan vital como respirar, y su alma vivía en constante sintonía con el cielo. En respuesta a esa vida de entrega, Dios confió a Enoc secretos eternos. Le mostró el diluvio que destruiría el mundo antiguo, pero también le reveló el grandioso plan de la redención. El espíritu de profecía lo condujo a través de las eras, permitiéndole contemplar la segunda venida de Cristo y los eventos finales de la tierra. Vio en visión a los justos siendo resucitados y recibiendo la corona de gloria
mientras los impíos eran consumidos por la justicia divina. También vio una generación arrogante, que despreciaría la ley de Dios y negaría al Señor, exactamente como el mundo de hoy. Estas revelaciones moldearon su ministerio y le dieron autoridad para predicar con valentía. Así, Enoc se convirtió en predicador de justicia, anunciando al mundo lo que Dios le había mostrado. No predicaba solo a los descendientes de Set, sino también en la tierra de Caín, donde los hombres habían intentado huir de la presencia de Dios. Su voz resonaba como advertencia y esperanza, revelando que el Señor vendría con millares de sus santos para hacer juicio contra todos. Judas 14:15. Muchos buscaban su presencia, pidiendo instrucción y oración, porque veían en él un reflejo vivo de la santidad del cielo. Enoc no solo predicaba, vivía su mensaje. Su caminar con Dios era la mayor predicación, un testimonio vivo de que la fe verdadera se expresa en cada gesto, en cada palabra, en cada decisión diaria. Enoc no fue solo un predicador suave y compasivo, sino también un valiente reprobador del pecado. Su mensaje unía amor y advertencia, gracia y juicio. Llamaba a los hombres a abandonar sus caminos perversos, pero también los confrontaba con verdades afiladas como espada de dos filos. Era el Espíritu de Cristo hablando a través de él, y esa voz no se limitaba a palabras agradables, sino que traía un llamado penetrante al arrepentimiento. Algunos escucharon, renunciaron al pecado y buscaron al Señor, pero las multitudes endurecidas se burlaban de él y se lanzaban aún más en sus prácticas impías. Así como en los días de Enoc, también en los últimos días los mensajeros de Dios llevarán advertencias solemnes, que serán ridiculizadas por una generación amante de los placeres, pero que aún resonarán como trompeta, llamando a los fieles a prepararse para el encuentro con el Señor. En medio de ese escenario de oposición y burla, Enoc permanecía firme en su misión. Cuanto más intenso era su trabajo, más fervorosa era su vida de oración. Alternaba momentos entre el pueblo, instruyendo y siendo ejemplo vivo, con períodos de retiro en profunda soledad ante Dios. En esos encuentros sagrados buscaba luz divina, y su alma era alimentada por la presencia del Señor. Tan íntima era su comunión, que el mismo semblante de Enoc reflejaba la gloria del cielo. Una luz santa resplandecía en su rostro, impresionando incluso a los impíos que, aunque rechazaban su mensaje, no podían dejar de percibir la marca celestial estampada en su fisonomía. Era como si su vida fuera un reflejo visible de la presencia de Cristo. Pero mientras Enoc se fortalecía espiritualmente, la humanidad se hundía cada vez más en la culpa y la impiedad. La ola de corrupción crecía, y las nubes del juicio divino se tornaban más densas. Aún así, Enoc no desistía. Como fiel centinela permanecía en su puesto, advirtiendo, apelando, rogando al pueblo que se volviera al Dios vivo. Su corazón ardía por detener el avance del mal, por frenar los golpes de la venganza divina. Aunque su voz fuera ignorada, tenía el testimonio de la aprobación de Dios, y eso le bastaba. Luchó fielmente contra la marea de corrupción hasta el día en que el Señor decidió removerlo de un mundo manchado por el pecado, conduciéndolo a las alegrías puras del cielo sin probar la muerte. A los ojos de la sociedad de su tiempo, Enoc parecía un insensato. No buscaba oro, plata ni glorias humanas, no erigía monumentos ni acumulaba riquezas. Las personas se burlaban de su elección de no apegarse a lo que el mundo ofrecía. Pero el corazón de Enoc estaba puesto en los tesoros eternos. Había contemplado al Rey en su gloria, vislumbrado la ciudad celestial, y su mente estaba llena de la atmósfera del cielo. Cuanto mayor era la iniquidad a su alrededor, más ardiente se hacía su anhelo por el hogar eterno. Aún habitando en la tierra, ya vivía por la fe en el reino de la luz. Y así, caminando lado a lado con Dios, Enoc fue trasladado, convirtiéndose en testimonio eterno de que es posible vivir una vida en comunión perfecta con el Creador, aún en medio de un mundo corrompido. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Estas palabras de Cristo, registradas en Mateo 5:8, parecen resonar como el propio sello de la vida de Enoc. Durante 300 años, buscó la pureza del alma, no como un ideal distante, sino como una realidad diaria,
cultivada en cada pensamiento, en cada oración, en cada elección. Su caminar no fue de saltos ni de experiencias ocasionales, sino de pasos firmes, de constancia, de una vida entera moldeada por la presencia del Señor. Día tras día, Enoc deseaba estar más cerca del corazón de Dios, y ese deseo fue el hilo conductor de su historia, hasta que un día los portales del cielo se abrieron y lo que antes era solo fe se transformó en visión. El caminar que había comenzado en la tierra cruzó el umbral de la eternidad, y Enoc fue el primer hombre en ser trasladado, en experimentar el privilegio único de entrar en la ciudad santa sin probar la muerte. El silencio de aquella voz que tantas veces había advertido, instruido y consolado, pesaba sobre los que lo conocían. Justos e impíos comprendieron que algo extraordinario había sucedido. Algunos, creyendo que Enoc podría encontrarse en algún lugar de retiro, salieron a buscarlo. Recorrieron los campos, las montañas y los lugares solitarios donde tantas veces él había buscado a Dios, pero no lo hallaron. Como más tarde harían los hijos de los profetas con Elías, también en este caso, la búsqueda fue en vano. La conclusión era ineludible. Enoc no solo había sido escondido de los hombres, sino que había sido tomado por el mismo Dios. Aquel que caminó con el Señor ya no podía ser hallado entre los mortales. La traslación de Enoc fue más que un milagro aislado. Fue un mensaje vivo de esperanza para un mundo sumido en el desaliento. Muchos hombres, contemplando las consecuencias del pecado de Adán, estaban a punto de concluir que servir a Dios era inútil. Al fin y al cabo, la muerte parecía ser el destino final de todos, justos e injustos. Pero la vida de Enoc, y especialmente su partida de la tierra sin probar la muerte, fue una respuesta divina a tales dudas. Era como si el Señor dijera: el pecado trajo la muerte, pero la fidelidad traerá vida e inmortalidad. Satanás intentaba imponer al mundo la idea de que no había recompensa para los fieles ni castigo para los rebeldes, y que obedecer la ley de Dios era imposible. Sin embargo, Enoc, con su vida y su traslación, desmintió tales mentiras. La historia de Enoc mostró que es posible vivir en medio de una generación corrupta y aún así mantenerse fiel. Su ejemplo probó que, por la gracia de Dios, el hombre puede resistir la tentación, guardar los mandamientos y andar en pureza delante del Señor. Su traslación no fue solo un honor individual, sino un testimonio universal de que Dios es galardonador de los que le buscan, como afirma Hebreos 11:6. Para los fieles, fue una evidencia irrefutable de que la obediencia lleva consigo la promesa de alegría, gloria y vida eterna. Para los impíos, fue una advertencia solemne de que el desprecio por la ley divina conduce a la miseria y a la muerte. Enoc, el hombre que caminó con Dios, permanece hasta hoy como un faro para todas las generaciones. Es posible vivir en comunión con el Creador y, por la fe, heredar la eternidad. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte, como nos recuerda Hebreos 11:5. En medio de una generación sumida en la iniquidad y condenada a la destrucción, su vida de íntima comunión con Dios brilló como un rayo de esperanza. Alcanzó el testimonio de haber agradado al Señor, y ese testimonio no quedó preso en el pasado. La experiencia de Enoc representa el ideal de santidad que será alcanzado por el pueblo fiel de Dios, aquellos que serán redimidos de la tierra en el tiempo del fin. Como dice Apocalipsis 14:3, su historia no es solo memoria sino profecía. No es solo registro, sino señal de lo que ocurrirá con los que perseveren hasta el gran día del retorno de Cristo. Así como en los días de Enoc, la iniquidad volverá a prevalecer sobre la tierra. Los hombres, guiados por sus corazones corrompidos y por filosofías engañosas que desafían la ley de Dios, se rebelarán contra la autoridad del cielo. El mundo volverá a burlarse de la justicia, exaltará el pecado y perseguirá la verdad. Pero como antaño Enoc, el pueblo del Señor se levantará como testigo vivo, buscando pureza de corazón y conformidad con la voluntad de Dios, hasta reflejar en su carácter la misma semejanza de Cristo. No solo por lo que hablen, sino por su manera de vivir. Advertirán al mundo acerca de la cercanía del juicio divino, anunciando la segunda venida del Señor y condenando por su santa conversación y ejemplo las obras de las tinieblas. La historia se repetirá.
Así como Enoc fue llevado al cielo antes de que la tierra fuera purificada por las aguas del diluvio, también los justos vivos serán trasladados antes de que este mundo sea destruido por el fuego. El apóstol Pablo declaró esta promesa con palabras que aún hoy resuenan como música de esperanza. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ante la última trompeta. 1 Corintios 15, 51, 52. La escena es grandiosa. El mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces será revelada la victoria final. Los que murieron en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y se cumple la promesa. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4, 16, 18. Enoc fue el primero en experimentar ese glorioso privilegio, pero no será el último. Su traslación señala la esperanza de todos los fieles que muy pronto contemplarán al Rey en su gloria y habitarán eternamente en la ciudad santa. Y así, la historia de Enoc y de aquellos que caminaron con Dios nos recuerda que, aun en medio de un mundo sumido en la iniquidad, la fe, la obediencia y la comunión con el Creador permanecen como luces que nunca se apagan. Que podamos reflexionar sobre nuestro propio caminar, buscando siempre la fidelidad y la pureza de corazón, confiando en que Dios recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Si este video ha tocado tu corazón y te ha traído una nueva perspectiva sobre la palabra, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido que nos acerque a la verdad y a la esperanza eterna. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la Biblia y que la paz del Señor esté siempre contigo.